Para el día de hoy vamos a mirar un nuevo tema referente al proceso de excreción de los organismos vivos. Ya había dado como una introducción a los chicos que están en presencialidad, porque los horarios no nos cuadran muy bien, pero entonces voy a iniciar la explicación con ustedes. Y pues perdón que sea así como tan rápido, pero les cuento que cometí un error y mandé la invitación a otro grupo y se me metieron los del otro grupo y no me dijeron que estaba mal. Y yo bien convencida que estaba con el 7.3. Entonces voy a hacer simultáneamente la explicación acá con los chicos de presencialidad y con ustedes que están en virtualidad. ¿Listo? Entonces... Bueno, vamos a arrancar entonces. Estamos hablando del proceso de excreción en los seres vivos y estábamos diciendo que la excreción es un proceso mediante el cual nuestro organismo elimina todas las sustancias de desecho, ¿sí? Que deben o que ya no se deben encontrar en nuestro cuerpo. ¿Esto para qué? ¿Para qué o con qué fin? Con el fin de mantener un equilibrio precisamente en nuestro organismo, ¿sí? Y ese equilibrio, ustedes se acuerdan, yo siempre les he hablado de un equilibrio que debe tener el cuerpo. ¿Se acuerdan el nombre? Homeostasis. Homeostasis es el equilibrio que tiene el cuerpo y que regula todas nuestras acciones, por ejemplo, que nos tiene con buena salud, sin mayor sobresalto, ¿sí? Por ejemplo, la homeostasis es todo aquello que tiene relación con que nuestro cuerpo se encuentre en equilibrio, ¿listo? Entonces, como ustedes saben, hay unas sustancias que el cuerpo absorbe, que el cuerpo retiene, ¿sí? Que son benéficas precisamente para nuestro cuerpo, pero hay unas sustancias que se generan, a ver, silencio atrás, por favor. Se generan el proceso del metabolismo, ¿sí? De la digestión, me hablaban anteriormente ustedes, y esas sustancias de desecho deben, necesariamente nosotros tenemos que eliminarlas de nuestro organismo. Asimismo, los demás organismos vivos que existen en la actualidad, ya sea plantas, ya sean hongos, protistas, animales, etc. Entonces, precisamente, hay unas estructuras o unos elementos que son especializados precisamente para el proceso de eliminación. Y eso es lo que vamos a determinar el día de hoy. ¿Cuáles son las sustancias de desecho que generalmente nosotros tenemos o producimos después del metabolismo y después, por ejemplo, del proceso de respiración? ¿Quién me puede ayudar? Si quieren intervenir los de casa, también pueden hacerlo, por favor. ¿Nosotros qué eliminamos, chicos? Desechos. Por ejemplo. Sustancias. ¿Cuáles? Arroz, alimentos. A ver, los de acá de la casa, ¿qué opinan? Cuando nosotros tenemos calor, ¿qué empezamos? Cuando nos hace calor, ¿cómo se equilibra el cuerpo? ¿Generando qué? Cuando se le hace mucho calor, ¿qué pasa con su cuerpo? Exacto, empieza a sudar. Muy bien. Ese es uno de los mecanismos que nosotros tenemos para eliminar sustancias de desecho, el sudor. Otro es lo que decía atrás, no me acuerdo tu nombre, Nico. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Cristian me decía el popó. Obvio, el popó. El popó es una de las sustancias por medio de las cuales eliminamos desechos. La orina, ¿sí? El dióxido de carbono que nosotros generamos cuando respiramos. Entonces, el dióxido de carbono, el amoníaco, otras sustancias de desecho, sales, etcétera, que ya no le sirven a nuestro cuerpo, lo eliminamos a través de la excreción. Dime, Cris. También, no, más que todo son sales, agua y sales. No es grasa. Exacto, por eso es salado el sudor, precisamente.
Bueno, entonces, por ejemplo, cuando los organismos eliminan estas sustancias de desecho, ¿no? Esto, al ser eliminado, entonces hay un control de todas las sustancias, un control en la concentración de ¿qué? De las sales que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Y de todas las sustancias que deben ser disueltas en nuestro organismo, en las células, ¿sí? O sea, las células no se van a sobresaturar. Las células únicamente van a absorber las sustancias mínimas o las sustancias propias que debe absorber el cuerpo, y las demás son eliminadas a través del proceso de excreción, precisamente. Este proceso lo generan todos los seres vivos, tanto las plantas como los animales, como los pequeños unicelulares, o sea, todos tenemos mecanismos de regulación y de excreción, de eliminación de sustancias que ya no nos sirven. ¿Qué es la osmorregulación, chicos? Ustedes se acuerdan por allá en grado sexto cuando hablábamos de la ósmosis, que es un mecanismo por el cual nosotros eliminamos, ¿sí? O pasamos agua a través de la membrana celular, ¿cierto? Ese es un proceso de las células. Entonces, a través de la osmorregulación, es cuando se está dando precisamente ese equilibrio, esa eliminación y a la vez la captación a través del agua, de las sustancias de desecho que nosotros generamos. Vamos a hablar ahorita de un tipo de excreción que corresponde a los seres como más pequeños de la naturaleza, ¿sí? Que son, ¿cuáles son? Los protistas, los hongos y el reino mónero. ¿Ellos cómo o a través de qué mecanismos pueden hacer la eliminación de las sustancias de desecho? Ustedes se acuerdan también, todo esto lo vieron en grado sexto, cuando hablábamos que los pequeños organismos, los organismos unicelulares, hacían la eliminación de las sustancias o el transporte de sustancias más bien, ¿sí? Hacia adentro y hacia afuera del organismo, a través del transporte pasivo, el transporte activo y la exocitosis. Entonces, estos son los mecanismos que utilizan precisamente el reino mónera o los protistas o los hongos para hacer la eliminación de las sustancias de desecho. ¿Cómo se llama? El transporte pasivo, el transporte activo y la exocitosis. ¿Qué es el transporte pasivo, chicos? ¿Quién se acuerda más o menos o tiene una idea de lo que es el transporte pasivo? ¿Quién quiere participar? Que la célula, ¿se acuerdan que? Dime, Cris. Pues yo lo que pienso es que no transporte no es tan avanzado que otros organismos que se toman su tiempo. Bueno, el transporte pasivo lo tenemos, bueno, estos tres transportes que vamos a hacer, estos tres mecanismos de eliminación, los tenemos que asociar a los organismos más pequeñitos, ¿sí? Al mónera, al protista y a los hongos. ¿Qué pasa con ellos? El transporte pasivo es utilizado para cuando hay una mayor concentración dentro de la célula, hay una mayor concentración y tiene que eliminar las sustancias de desecho a una de menor concentración a través de la membrana, exactamente. Y no necesita un gasto de energía, o sea, no necesita mayor esfuerzo, por eso lo hace de manera pasiva. Allá atrás, los dositos, háganme el favor. No sé, yo no me grabo todavía los nombres. Háganme silencio, hijos. Por favor, estar gritando y con este aparato es súper incómodo. O sea, yo estoy ahorita ya 2 horas y tengo dolor de la garganta horrible. Entonces, porfa, valoremos un poquito el esfuerzo que hacemos aquí. ¿Listo? Yo creo que vinieron precisamente a eso, chicos, a valorar el esfuerzo que estamos haciendo todos porque en medio de este riesgo tan tenaz, mire que estamos aquí dando la cara. Entonces, porfa, yo sí les pido con todo el cariño que hagamos, o sea, que prestemos atención. Entonces les estaba hablando del transporte pasivo, que es aquel transporte en el que a través de la membrana se pasan las sustancias de desecho desde una concentración alta a una concentración baja, es decir, que la célula tiene mucha concentración
y va a eliminar hacia un medio que tiene baja concentración de elementos, ¿sí? Entonces, ese paso a través de la membrana va a ser fácil, por eso no hay gasto de energía. No así el transporte activo. El transporte activo sí necesita. O sea, el transporte activo las transporta y el vacío las expulsa. No, los dos son mecanismos de eliminación, ¿sí? Pero también, mejor dicho, es de transporte hacia adentro y hacia afuera. En este caso, como estamos hablando de eliminación, lo estamos apropiando para la salida de sustancias, ¿sí? Sino que hay veces que la célula, por ejemplo, tiene concentración pequeñita de sustancias de desecho para eliminar y las tiene que eliminar hacia un medio, ¿no? Que es más grande, o sea, le queda un poquito más difícil. Entonces, ese transporte a través de la membrana pues, se va a hacer un poco más complicado y va a requerir energía, entonces ese se llama transporte activo, ¿sí? Porque requiere energía de las células o de estos organismos. Y la exocitosis, que es la tercera manera como puede eliminarse las sustancias de desecho en estos organismos, es que necesita eliminar las sustancias precisamente de desecho a través de unas vesículas. Entonces, ¿qué son las vesículas? Son como unas fundas o unas bolsas, ¿sí? Aquí está mi sustancia de desecho, cualquiera que esta sea una sal, un pedazo, un poco de amoníaco, bueno, lo que sea. No me alcanza a pasar porque es muy grande. No me alcanza a pasar. Entonces ahí viene un saquito, una funda, una bolsa y la encapsula. ¿Sí? Es una vesícula que encapsula esta sustancia de desecho, la envuelve y así es más fácil. O sea, está envuelta la sustancia de desecho, ya es más fácil que se pueda transportar hacia afuera del organismo. Y así es como la elimina. Ese es el proceso de exocitosis. En algunos organismos vivos, las sustancias de desecho que se van a originar de sus procesos metabólicos son dióxido de carbono, agua, ¿sí? Oxígeno, por ejemplo, en el proceso de fotosíntesis. Ustedes saben que las plantas absorben dióxido de carbono, el dióxido que nosotros estamos eliminando, ¿no? En nuestro proceso de excreción, uno de los procesos o de las maneras como hacemos proceso de excreción, que es el botar, el eliminar el CO2. Para ellas lo toman, es su alimento, ¿sí? Y a través de la fotosíntesis, ellas nos regalan el oxígeno. Mire qué complemento tan chévere, ¿cierto? Otros organismos, por ejemplo, excretan sustancias como alcoholes, como vitaminas, ¿no? Como antibióticos que nos sirven, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿sí? Miren qué raro todo esto. Como hay sustancias de desecho que a algunos organismos no les sirven, les hace daño, esas mismas sustancias de desecho nos pueden a nosotros ayudar, por ejemplo, en la parte de perfumería, por ejemplo, porque emanan aromas o sustancias como el caucho, que ya lo veremos más adelante, o el mismo oxígeno derivado de la fotosíntesis que nos sirve en nuestro proceso de respiración. Para resumir un poquito lo que les acabo de decir, y para los que están en casa, yo les traía un video que es cortico, creo que es de 5 minutos, si no estoy mal, si algún día lo encuentro. Señor, ya va a tocar la campana, faltan 7 minutos. Entonces, no encuentro el video. Espérenme, lo busco. ¿Quién está? Apaguen, niños, por favor. Listo. A los de virtualidad, les voy a compartir el video y acá lo voy a buscar para ver si también lo encuentro con los chicos de la presencialidad. Si no, no sé si alcancen a ver aquí la pantalla, hijos. Voy a cerrar mi cámara ahorita para que todos lo podamos ver con mayor claridad.
Ay, Señor bendito. Sí, sí, sí. Hola chicos, en el día de hoy vamos a hablar de la excreción en mónera protista. A ver, tratemos de hacer un poquito de silencio, a ver si escuchamos todos. La excreción en el reino mónera. En los casos de las bacterias y las cianobacterias, el agua, el dióxido de carbono, el hidrógeno, los compuestos nitrogenados y el oxígeno se excretan mediante difusión a través de la membrana celular. Teniendo en cuenta de que los organismos del reino mónera poseen células procariotas, la membrana plasmática es la que permite la entrada y salida de sustancias y sería la parte por la cual las células excretan su sustancia por medio de la difusión. Algunas bacterias son parásitas y por tanto excretan sustancias altamente venenosas conocidas como toxinas. En ocasiones, estas toxinas resultan mortales para los organismos, como por ejemplo lo que son las bacterias del cólera, del tétano y la difteria. Excreción en el reino protista. En el reino protista tenemos lo que son los protozoarios, que son protistas con características de animales, y las algas, que son protistas con características de plantas. Estos organismos poseen células eucariotas y todos ellos realizan la excreción en forma directa a través de la membrana celular. Al igual que los mónera, también la realizan mediante la difusión por su membrana celular. Los productos de desecho que excretan son el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, la urea, sales minerales y diversas sustancias mucilaginosas. Tienen que tener en cuenta que las algas son organismos autótrofos, por lo tanto, también excretan lo que es oxígeno y dióxido de carbono. Aquí tenemos la membrana celular en una célula animal y la membrana celular en la célula vegetal, que son los tipos de células que poseen los organismos protistas. La excreción en hongo. Muchos hongos son parásitos y excretan toxinas que alteran el equilibrio interno del hospedero y que afectan la estructura normal del citoplasma de sus células. En el caso del hongo llamado Aspergillus flavus, desarrolla en lugares en los que almacena alimentos como el maíz, el trigo, la soya y la cebada. A medida que el hongo se va alimentando, van a producir unas toxinas que tienen efectos graves sobre las personas que consumen los alimentos contaminados. Estas toxinas incluyen daños en los riñones, cálculos en la vesícula biliar, úlceras de estómago y a largo plazo cáncer en el hígado. Bueno, chicos. Bueno, niños, lastimosamente acá en la presencialidad no hay buena conexión a internet y no les pudimos facilitar el video,
pero entonces, como queda grabada la clase, no habría problema en que ustedes lo puedan revisar. Continuando con la excreción en plantas, ¿qué podemos decir? Las plantas resulta que tienen una serie de elementos que ayudan precisamente en la eliminación de las sustancias de desecho, lo que ya no les sirve más. Que en este caso sería ¿qué? El oxígeno, el agua, ¿sí? Y algunas sales minerales que se derivan de los procesos de fotosíntesis y de transpiración que tienen precisamente las plantas. Estos organismos, o estos elementos más bien que le ayudan a la eliminación, se denominan estomas y se ubican principalmente en las hojas. Estos estomas son los encargados, por ejemplo, de hacer la eliminación del agua, ¿sí? Que se deriva del proceso de transpiración de las plantas. Hay algunas células que también son células oclusivas que hacen parte del sistema excretor de las plantas, ¿no? Y ellos están involucrados con el proceso de eliminación de los gases, que para el caso de las plantas sería en el día el oxígeno y en la noche el dióxido de carbono. De igual manera, ¿no? Hay unas estructuras que se llaman lenticelas, ¿no? Que se encuentran ubicadas en las plantas que generalmente están involucradas con el movimiento del agua y los gases. Estos se dan principalmente en las plantas que se encuentran en los manglares, ¿sí? Las lenticelas. Y en plantas halófitas o halófitas, como ustedes le quieran decir, estas tienen unas glándulas de sal que precisamente les ayuda a eliminar la gran cantidad de sal que estas pueden retener, ya que son plantas que se ubican principalmente en los océanos o en aguas que tienen gran contenido de sales, ¿sí? Como son pues, las plantas marinas. De igual manera podemos decir que hay o que existe un metabolismo. Ahorita salen a descanso. Dejen ordenados los escritorios, por favor. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que acá, en presencialidad, los horarios no son los mismos, no coinciden con los horarios que tenemos en presencialidad. Entonces, para que no se pierda la información, lo que tendríamos que hacer es continuar en la próxima clase, es decir, el día de mañana, si no estoy mal. Pero entonces yo ahorita les voy a dejar la guía a través del grupo para que ustedes la descarguen. Mañana traen descargada la guía, por favor, ¿no? Los de presencialidad. Y trabajamos en la última explicación o la última parte de la explicación de la guía. Y desde casa y aquí en presencialidad también vamos a trabajar el desarrollo de la guía. Entonces, chicos, yo les agradezco muchísimo por haber estado presentes. Mañana vamos a ver si nos podemos conectar nuevamente. Les agradezco mucho por su presencia y les tengo que... Se cuidan y que estén muy bien. Muchos éxitos el día de hoy. Chao, Bope. Chao.